Bonjour à tous. Je vais donc vous parler des énergies. Voy a hablar de las energías. Des énergies des dieux, des énergies qu'on peut trouver sur la planète. De las energías de los dioses y las energías que hay en el planeta. De la planeta. Mais avant tout, j'aimerais vous parler dans de bonnes énergies. Donc, je vais vous proposer d'harmoniser la salle avant. Entonces, antes de empezar el curso, quiero hablar en buenas energías. Entonces, ante todo, vamos a energizar la sala. Parce que quand on parle d'énergie, c'est bien d'être dans de belles énergies. Y cuando se habla de energía, lo más correcto es estar dentro de buenas energías. Ici, dans cette pièce, il y a quelques énergies qui sont lourdes. Aquí en esta sala hay algunas energías que son pesadas. Donc, je vais tâcher de traiter ces énergies. Voy a intentar pasar estas energías. Et je vais tout d'abord vous apprendre, enfin pour certains, je pense, à sentir avec votre corps quand un lieu est énergétique ou pas. Os voy a aprender, y si alguno lo sabe ya, repetirá, cómo uno puede sentir si el sitio es energizado o no. Notre corps est une antenne, et cette antenne s'ouvre dans les belles énergies et se ferme dans les mauvaises énergies. Entonces nuestro cuerpo es una antena, y esa antena se abre con las buenas energías y se cierra con las malas energías. Notre corps est en expansion, notre corps énergétique est en expansion dans des belles énergies. Le corps va s'ouvrir comme une fleur. Entonces nuestro cuerpo energético se va a abrir en buenas energías. Alors que dans un lieu avec des mauvaises énergies, l'aura diminue, le corps énergétique diminue, se rétracte, et comme la feuille de l'arbre qui en hiver n'est plus alimentée par l'énergie de l'arbre, elle se recroqueville et se dessèche. Entonces, a la inversa, una mala energía provoca el encerramiento del cuerpo. Je vais donc vous proposer de faire le test avec moi. Ce test se fait debout, avec les bras. Si je fais ça ici, mes bras se ferment tout seuls. Entonces, os propongo de hacer el test conmigo, os levantáis, y entonces, a veces las energías, si levantáis los brazos como él dice, así, normalmente los brazos se van a cerrar. Voilà. Entonces, poner los brazos On lâche bien les bras. On lâche bien les bras. Et on lève tout doucement les avant-bras et on laisse faire. On va sentir les bras qui se rapprochent. Entonces, levantamos los brazos lentamente y de solo normalmente se van a cerrar. Et vous sentez les bras qui se rapprochent, les mains qui se ferment. Non, c'est pas ça, c'est ça. Vous sentez? Qui est-ce qui sent? La fermeture, qu'est-ce qui sent? ¿Quién siente? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà. No, hay que levantar. Levantar. No he oído lo que ha dicho. Entonces, levantáis las manos lentamente y dejáis actuar los brazos. Y si se cierra, pues sois receptivo a esa energía. Entonces, si se cierra, es mala energía, entre comillas. Entonces, algunos habéis sentido eso, otros no. Yo no lo he sentido, pero vosotros, algunos lo sintieron. Entonces, empezáis de nuevo, hacéis así, volvéis a trabajar. Et en fermant les yeux, c'est encore mieux. Cerráis, sí, cerrar los ojos mejor. Entonces miráis si vuestros brazos se cierran o no. Y algunos no cierran, yo no lo cierro, pero y hay algunos que sí, pues Ok. Donc ils sentent. Voilà. L'énergie est lourde, donc mon corps mes bras se ferment, et en fait, mon corps, c'est le début de l'histoire, parce que, en fait, si je continue le film, c'est si j'accélère le film. En teoría, a los que sienten ese cierre de los brazos, en teoría, si lo dejamos mucho tiempo, se va a cerrar completamente hasta la infección. Esa es la parte negativa de la energía de la sala. Ok. No todos, Je vais donc harmoniser l'électricité,
essayez de sentir. Ah oui, ils ont mis la clim. On peut arrêter la clim maintenant? ¿Se puede parar la climatización? La clim, c'est possible. ¿El aire? Sí, Sí, la aire. Ici. ¿O las ¿Se puede luces? pararla? Porque influye en el... Ah, está bien. Sí, párala, ¿se puede? Vale. Sí. Si. Ok, note plus. J'harmonise juste l'électricité. Rien que quand je vais poser, on va sentir de l'énergie qui arrive. Ahora va la electricidad, solo la electricidad. Normalmente para la gente que están conectados sentirá un cambio de energía. Rien que là, j'ai de l'énergie qui arrive par tout l'éclairage. Donc, on a de l'énergie qui tombe, de l'énergie de lumière. Et, certaines personnes sentent déjà? Entonces, algunos nota algo, no. Sí. Sí. Sí, no. Algunos están muy receptivos, otros no. No. Okay. Alors, là, je vais mettre mon œuf ici. You feel? Vous sentez? ¿Notáis algo? Sí. Sí. Là, l'énergie est en train de changer, donc on va refaire le test. La energía está cambiando. Vamos a hacer el test de levantar los brazos y a ver si la reacción de vuestros brazos es diferente o no de la primera vez. Ok. Entonces, si se abre, habéis conectado con la energía buena, entonces si empieza a cerrar, On a inversé la spirale qui était une spirale descendante, on a inversé, on est dans une spirale montante, l'énergie qui nous porte. se ha puesto la energía en lugar de ir hacia abajo y se ha abierto a... Ok. Merci, vous pouvez vous asseoir. Muchas gracias, podéis sentaros. Maintenant, dans ces belles énergies, nous allons pouvoir parler des énergies. Entonces ahora que estamos en un ambiente positivo de energía, vamos a poder hablar de energía. En fait, l'harmonisation, l'énergie, être dans une belle énergie, les anciens ont toujours cherché à être dans une énergie très pure. Entonces, la energía, intentar, sí, puede, vamos a morir de calor. Y en fait, Los ancianos siempre han intentado buscar la buena energía. ce qu'on recherche, ce que les hommes ont toujours recherché, c'est une connexion entre le plan spirituel et le plan matière. Entonces, lo que han buscado siempre los ancianos es la conexión entre el plano material y el plano Cosmique. cósmico, celeste. Le plan tellurique, il est facile à sentir, à l'obtenir, puisque nous sommes sur la Terre. Entonces, la energía telúrica es fácil de sentir porque estamos en la Tierra, pues, como viene de la Tierra, cuando estamos tocando la Tierra, es fácil de sentir. Mais ce qui est plus difficile d'obtenir, souvent, ce sont les énergies cosmiques, les énergies qui viennent du cosmos, donc de l'univers. Entonces, lo más difícil de sentir son las energías cósmicas que vienen del universo y son más, como no tocamos el cielo, pues son más difícil de sentir. Donc l'homme a toujours cherché à se rapprocher du plan cosmique, du plan divin, du plan spirituel. Entonces, el hombre siempre ha intentado buscar una conexión a nivel celeste, a nivel cósmico, a nivel divino. C'est pour cela qu'il a construit depuis des milliers d'années, il a mis en place des mégalithes, des menhirs, et des cathédrales, des temples
qui sont des vaisseaux de l'univers sur la Terre. Entonces, por eso que el hombre siempre ha intentado, en esa búsqueda de conexión, ha puesto, ha construido medibles, no sé si es la palabra, medibles, catedrales, pirámides y lo que sea, para conectarse con, acercarse a la cosmos. Pour faire donc descendre, pour se connecter aux énergies cosmiques, voire divines, pour avoir cette qualité d'énergie spirituelle dans leur vie, de baigner dans cette énergie spirituelle. Entonces, esto para buscar estar dentro de la energía espiritual positiva. Et tous ces lieux énergétiques sur toute la planète. Aire. Ok. Yo deberíamos leerlo. Tous ces lieux énergétiques, tous ces temples, toutes ces cathédrales, tous ces espaces sacrés ne sont pas construits n'importe où. De todos esos espacios, catedrales, menires, templos y tal, no están construidos al azar. La Terre émet des vibrations. La Tierra emite vibraciones Et ces vibrations se retrouvent en forme de réseau, tout autour de la planète, comme un maillage, un grillage. esas vibraciones se están y hace una especie de círculos de protección. Una red, sí, una red de Et ce grillage est constitué de nombreux différents réseaux avec des qualités énergétiques différentes. Esa red son muchas redes diferentes con muchas características diferentes. Ces différences de fréquence de ces différents réseaux sont dues au rayonnement des métaux ou des cristaux qui sont des minéraux qui sont dans la Terre. Entonces, esa diferencia de red que tenemos está debido más que todo a la composición de los elementos metálicos y entonces que constituye la Tierra, que cada uno tiene una frecuencia final diferente, entonces por eso que hay varias redes diferentes con una frecuencia diferente. Donc nous avons des réseaux, le réseau de la fréquence du fer, des réseaux avec la fréquence du nickel, Entonces tenemos redes con frecuencia del hierro, del níquel, la fréquence du cuivre. cobre. Nous avons donc aussi des réseaux avec des métaux plus précieux comme l'or, l'argent, le platine. Entonces, redes con metales preciosos como oro, plata o platino. Nous avons le sélénium aussi, le lithium. Nous avons tous ces réseaux, tous ces minéraux qui forment des réseaux différents. Todas redes diferentes, porque la frecuencia de la materia prima, el metal, es diferente. Et nous avons aussi des réseaux solaires Entonces también hay redes solares qui sont dus à la réverbération des ondes solaires du Soleil sur la planète et qui repartent. entonces que están debido a la reverberación de los rayos solares en la Tierra que regresan a la atmósfera. Et aussi cette fameuse trame de réseaux qu'on appelle les réseaux sacrés, Y entonces también hay una rama de red sagrada sur laquelle sont construits automatiquement tous les temples et les centres énergétiques de la planète. entonces donde están esas redes sagradas, si lo miráis en el mapa, esto no sé si lo hablarán, en el mapa veréis que en esas redes están todos los templos que los hombres están construyendo, están en esas líneas de redes sagradas. Donc les anciens qui ont implanté les menhirs, ces mégalithes, ces pierres levées, étaient en fait, ces anciens, ils voyaient les énergies de la Terre, parce que ce sont des énergies avec des couleurs. Entonces, los ancianos que hicieron esos monumentos, los menires y tal, los ancianos
veían esa energía, porque las energías estas se podían ver porque tenían colores. Il y a sur la planète plein d'endroits avec des fréquences différentes qui sont des fréquences couleurs, mais invisibles. Entonces hay en el planeta muchas frecuencias diferentes, de colores diferentes, pero que no se puede ver al ojo humano. Si vous venez sur le stand, ils verront, par exemple, je travaille avec des vortexeurs qui sont aussi pendentifs, verts, avec toutes les couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, qui vont permettre de travailler en thérapie avec ces différentes couleurs. Entonces, si vais a ver Ça, c'est le bleu pour la communication. su stand, pues él trabaja con piezas de colores diferentes, justamente porque cada uno tiene propiedades diferentes. Entonces, el azul dice que es para el tema terapéutico ligado Comunicación. Donc, les anciens voyaient ces points d'énergie et ils amplifiaient ces points d'énergie avec des pierres, avec des menhirs, des masses minérales pour amplifier ces points d'énergie. Et en fait, ils se ressourçaient sur ces mégalithes. Los ancianos cuando construían un menhir, por ejemplo, pues lo que hacían es, sabiendo que el punto de energía que está ahí, pues lo que hacían construyendo esos menhires es amplificar el punto de energía y normalmente cuando se usaba, pues llegaban ahí y se ponían sobre ese punto para tener más amplitud en su conexión energética. Par exemple, le réseau Curie, qui est un réseau rouge, la red Curie, qui est une red de color rojo, c'est les anciens posaient un menhir sur ce croisement Curie pour amplifier cette fréquence rouge et ils se mettaient autour de ce menhir avant, surtout les hommes, les combattants, les guerriers, se mettaient autour de ce menhir pour prendre de l'énergie rouge, parce que l'énergie rouge, c'est le premier chakra, c'est l'ancrage, c'est la force de vie, c'est la force vitale, et pour prendre de l'énergie, il se ressourçait sur cette couleur rouge, sur ce menhir. Entonces, hablar de cruces, Le croisement des réseaux Curie. Curie. Entonces, los cruces de la red de Curie, que es de color rojo, pues los ancianos ponían unir en el cruce de esas redes para tener un punto de amplificación mayor y entonces se reunían los hombres que iban a la guerra y tal para amplificar su estado de ánimo y todo eso, porque el color rojo es la sed del primer chakra, la representación de la fuerza, se aglutinaban allí para tener esa energía antes de ir a combatir. Voilà, donc il cherchait en fait des points de lumière de différentes couleurs, et en fonction de la couleur, puisque chaque couleur a un effet spécifique sur la physiologie de l'être humain, et il cherchait la couleur qui leur correspondait et il se soignait sur ces menhirs. Entonces, para ellos, como cada color representa un aspecto bien definido de una patología que puede tener el cuerpo humano, pues buscaban esos puntos de color diferente para después, cuando tenían un problema específico, pues poder decir, pues vamos al punto verde, al punto amarillo, por ejemplo, para tema terapéutico. Et ceci était aussi valable pour les fontaines sacrées, les fontaines guérisseuses, car l'eau, en passant sur différents réseaux et dans différents minéraux, était porteuse de certaines énergies qui pouvaient donc permettre de se soigner de différentes pathologies en fonction de la couleur qu'elle portait. Lo mismo ocurre con las fuentes de agua, donde se ponía también la fuente de agua en cruces de varios redes, porque cada color tiene una especificidad, pues esas aguas que venían pues tenían unas propiedades particulares que podía ser interesante a nivel de la
Donc cette eau, l'eau de ces fontaines miraculeuses, pourquoi? Parce qu'elle donnait la vie, elle redonnait la vie aux mourants, aux gens malades, et ça leur permettait d'être, en étant utilisés dans les rituels de soins, de pouvoir, en buvant cette eau, ou en bénissant les gens qui se mettaient dans les fontaines, qui descendaient dans la fontaine, dans l'eau, et ils étaient bénis, et on leur mettait de l'eau sur le corps, on leur faisait boire cette eau aussi, ce qui avait un résultat thérapeutique sur la personne. Esas fuentes milagrosas o sagradas, como se les llamaba, pues justamente por sus propiedades terapéuticas muy importantes, pues podía a un momento dado pues, ser fuentes de milagros o de cura terapéutica, porque la gente se acercaba a esa fontana y o tomando el agua, poniéndose en la fontana y tal, pues había resultados mayores porque justamente tenía esas virtudes. Donc l'eau était très présente dans les rituels thérapeutiques. Et donc il y avait des fontaines qui guérissaient les maladies de peau, d'autres qui guérissaient les maladies des yeux, d'autres qui guérissaient les poumons, d'autres qui guérissaient le cœur, le cardiovasculaire. Chaque fréquence était différente. Entonces, el agua siempre ha sido, y es todavía, una fuente importante de tratamiento terapéutico, también porque cada fuente, cada agua tenía sus características, algunas para el corazón, otras para la piel, para los ojos y tal. Entonces, el agua siempre ha sido un punto importante en la historia de los humanos terapéuticos. Donc chaque lieu était particulier, avait une fonction thérapeutique différente par les énergies qu'il transportait. Entonces, cada sitio, por eso una razón tenía unas propiedades terapéuticas diferentes, pues es importante que los ancianos conocían y utilizaban cuando lo visitaban. Alors après, les menhirs étaient déjà sur les menhirs, au Moyen-Âge, plus tard, les gens ont construit ou des églises ou des cathédrales, mais aussi des calvaires. Calvaire, ça se dit calvaire, crucifix, en pierre. Voilà. Entonces, esos menires después fueron reemplazados por la gente, por catedrales o iglesias, pero también por no sé cómo decir, calvarios, pero calvarios no sé cómo se llama en castellano, pero la cruz, edificio como la cruz, ¿cómo se llama? En Galicia Cruceiros. Alors, en fait, ces cruceros qui étaient implantés sur la terre, en fait, étaient plus utilisés comme des harmoniseurs d'énergie. Esos cruceros estaban más bien utilizados como armonizadores de la energía. C'est-à-dire que sur les réseaux, sur des cours d'eau souterrains qui sont agressifs, les cours d'eau, alors, autant un petit ruisseau, c'est bon, une rivière, c'est bon, un fleuve, c'est bon, mais un cours d'eau sous le sol devient agressif à partir du moment où on met une maison sur ce montant. Tanto ríos buenos, o riberos buenos, pequeño curso de agua bueno, una vez que el agua está debajo de la tierra y que la gente pone la casa, la construcción de arriba, se pone peligrosa. Mais les animaux, comme les chevaux, qui sont des êtres très sensibles, sentent l'énergie agressive d'un cours d'eau ou d'une faille dans la nature. Los caballos, que son animales que son muy sensibles, y a esto están más sensibles, y ellos notan esa energía, el agua negativa que está por abajo de donde están
Donc sur des croisements de cours d'eau souterrains ou de failles souterraines, lorsque les chevaux au Moyen-Âge passaient sur ces lieux, ces énergies étaient trop fortes et les chevaux se cabraient et le cavalier tombait. Los caballos, cuando pasaban por sitios donde había cruces de esos ríos subterráneos, sentían tanta fuerza negativa que se cabreaban y tenían de caerse. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pour... parce qu'à force de tomber, on avait marre. Se caía una vez, dos veces, pero después buscaban una solución, o evitar el cruce, no sé. Donc, il mettait au sol une masse, une grosse masse de pierre, donc de granit en général, des grosses pierres à base de granit, lourdes, hein, très lourdes, pour capter les énergies de la Terre. Et sur cette grosse masse, donc il mettait ça sur les croisements de l'eau, bien sûr, et il mettait sur cette masse qui captait les énergies telluriques, il mettait une pierre levée, donc une antenne, en fait une croix, qui captait les énergies cosmiques. Et il fabriquait avec ce système un harmoniseur du lieu. C'est-à-dire qu'il harmonisait tout le lieu et la fréquence de l'eau disparaissait, la fréquence de la faille disparaissait et le cheval passait tranquille et le cavallero était tranquille. Entonces, para encontrar una solución a ese problema de cruces, donde los caballos no podían pasar y tal, pues instalaron piedras, granitos, y entonces en esas piedras de granito pusieron ese crucero que hacía la junción con el cielo para equilibrar y aniquilar pues, la fuerza negativa que había abajo con los cruces de los ríos que pasaban allá. Entonces, a partir de ahí, una vez que ha instalado eso, podía pasar sin problema el caballo, donde ya estaba todo equilibrado alrededor de la gente. Voilà. Alors, ensuite, nous avons construit donc des cathédrales. Les cathédrales, comme en France, nous avons une cathédrale qui est très forte, c'est la cathédrale de Chartres. Entonces, después de eso, construyeron catedrales, y en Francia una de las más importantes es la cathédrale de Chartres, al sur de París. Cette cathédrale de Chartres a la particularité d'avoir des points communs avec la pyramide de Khéops. Esta catedral de Chartres, al sur de París, tiene muchos puntos comunes con la pirámide de Khéops. Puisqu'elle est construite sur un croisement de réseau or. Está construida sobre un cruce de red oro. Et un croisement de réseau sacré. Y un cruce de red sagrado. Les croisements avec la fréquence or sur la planète sont assez rares. Los cruces de red oro con bastante pocos. Oui. Et donc ce sont des points d'énergie très forts. Et elle a la particularité aussi d'être construite sur 7 cours d'eau qui se croisent. 7 cours d'eau qui se croisent au même endroit. Et cette particularité también que están construidos en el cruce de 7 ríos. Alors je vous ai dit tout à l'heure que les cours d'eau c'était mauvais. Los ríos son muy malos. Mais les anciens savaient transformer les énergies avec, à cette époque-là, les formes, donc les voûtes et les piliers des cathédrales qui étaient positionnés sur des croisements telluriques, sur des croisements Curie, des croisements Hartmann, et ces piliers devenaient des porteurs d'énergie, des transformateurs d'énergie, et amplifiés par les voûtes qui ramenaient du cosmique. C'est-à-dire cette énergie tellurique très forte générée par l'eau était transformée par les voûtes et les... Entonces, el tema, como se sabe que los fluxos de agua son muy malos, pues esa construcción de catedrales, pues lo que hacía es transformar esa energía muy negativa con la construcción de los pilares de las catedrales, con esos luceros, mismo principio y tal,
y con la forma de las catedrales también amplificada y hacía la conexión con el cósmico. Entonces, una energía muy importante negativa se equilibraba y se transformaba en energía positiva en estas catedrales por su construcción también de granito también. Muchas veces ce sont des granitos qui se Oui, oui, oui. Et chaque pierre était polarisée, c'est-à-dire il prenait une pierre, le moins est là, le plus est là, il cherchait la polarité et il mettait les pierres, plus, moins, plus, moins, plus, il montait les pierres. Comment? Ah, mais sentait, l'énergie, on va l'anesthésie. La misma catedral, los mismos soportes de catedral y tal, están construidos según él con la gente antes de poner, porque son trozos de granito redondo y tal, cortados, gruesos. Entonces, antes de poner uno sobre el otro, buscaban la polaridad, es decir, no ponía uno sobre el otro así. Antes de ponerlo, como era negativo positivo, el siguiente debe ser negativo positivo, porque si no, fallaba todo. Pour que ces murs construits gardent leur polarité moins en bas et plus en haut, sur la hauteur totale, et ça devenait, la cathédrale devenait un vrai menhir. Sí, sí, entonces, como tenía que respetar ese menos a plus arriba, pues al final cada columna pues era un menhir en sí. Et dans les églises ou les cathédrales, nous retrouvons tout un circuit, parce que les anciens avaient une grande connaissance des énergies, et ils savaient organiser les énergies pour avoir des points particuliers dans les églises ou les cathédrales, en fonction des nombres de piliers. Quand on avance vers l'autel, nous avons des piliers. Et dans les grandes cathédrales, nous avons comme ça, nous avons un pilier qui vibre en rouge, un autre pilier, on arrive, qui vibre en orange, un autre pilier qui vibre en jaune. La gente en esa época conocía muy bien el tema de energía, pues en cada catedral también tenía que tener en cuenta los colores. Entonces, aparentemente cada columna tiene un color, es decir, se va desde el rojo al amarillo, al verde y tal. Eso también es parte de la ingeniería de la construction de las pirámides. Donc nous avions toutes les fréquences en résonance avec les chakras, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Dans la cathédrale, si bien que ces cathédrales sont des lieux aussi de guérison au départ, parce que chaque individu pouvait se monter vibratoirement en énergie en passant devant chaque pilier, en priant devant chaque pilier, en méditant devant chaque pilier. Il prenait cette énergie, il se régénérait au niveau du premier chakra, du deuxième chakra, du troisième chakra, quatrième chakra, cinq. Entonces, ese sistema de columna de color diferente, pues regresa al conocimiento de los chakras. Los 7 chakras, pues cada uno tiene un color, pues la catedral es una réplica de esos chakras, pues uno también, esas catedrales, pues al mismo tiempo eran un sitio donde podía uno pues, tener un efecto terapéutico, viendo en cada columna, pues pasando cada columna, pues su chakra débil, pues pasaba, podía rezar y tal, y tomar energía de esas columnas de la catedral. Il y avait donc cet effet donc des ondes telluriques amplifiées par les piliers. Il y avait en plus de ça, dans ces cathédrales, la chromothérapie qui était générée par les vitraux, car les couleurs des vitraux avec certaines heures de la journée vibraient, envoyaient des fréquences bleues, des fréquences vertes, des fréquences jaunes, et les gens allaient aussi à certains endroits, à certaines heures, pour s'imprégner de la vibration couleur qui était amplifiée par les vitraux. Entonces, además de toda la energía de las columnas y tal, pues también en las catedrales hay una noción de cromoterapia, porque al final
los Vitrales. Los vitrales, pues de diferentes colores y tal, pues también cada día y cada hora en la catedral había un color diferente en función de dónde estaba el sol y tal. Entonces la gente también buscaba sus colores en función de lo que necesitaba su estado de salud. Entonces, también la cromoterapia al final es parte también del conjunto terapéutico de la catedral. Et avec ça, les prêtres utilisaient l'encensoir. Entonces On travaillait avec l'olfactif, en plus de la chromothérapie de l'énergie de la Terre. Ils travaillaient aussi en olfactif pour travailler sur la vie, avec l'encens. Además de la tecnología y la cromoterapia, también los curas pues, tenían el incienso. El incienso es para trabajar el tema límbico, el tema olfativo y tal. Sí. Te cambio. No lo he sido malo, ¿eh? No, no, no. Ya apagan mis fuegos. Es que te piden allí que hay gente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'expliquais que donc j'en étais aux cathédrales, aux énergies des cathédrales. Están las catedrales mirando las energías de los lugares. C'est juste pour toi, je fais. Ah, c'est pour moi. Merci. J'ai expliqué que les anciens se soignaient avec les piliers et chaque pilier émettait une couleur différente. Donc par les énergies telluriques, en se recueillant dans chaque pilier, se ressourçaient avec la fréquence couleur rouge, ou la fréquence couleur bleue, ou la fréquence couleur jaune. Ensuite, il travaillait avec la chromothérapie, l'énergie qui vient des vitraux. Tu as expliqué tout ça déjà. Oui, j'ai expliqué. Oui. Voilà. Et c'est pour Oui. situer. Voilà. Merci. Et je parlais de l'encens aussi, de l'encensoir, où il travaillait en olfactif avec des encens qui traitaient aussi au niveau de l'énergie, des poumons et tout. Il travaillait avec les odeurs, les parfums en fait, les parfums. Et plus tard sont arrivés les grandes orgues. Y más tarde han llegado órganos. Les orgues. Órganos. Les orgues. No, quand tu dis entonces cathédrale, je pensais que c'était la musique. Oui, les Oui, orgues. c'est ça la musique. Les orgues. L'orgue, les La orgues, musique. la musique. Los órganos. Au Moyen-Âge, donc, sont arrivés la musique. En la parte de la Edad Media es esta música con el efecto Pour vibracional traiter avec la fréquence des sons. para tratar con la frecuencia de los sonidos. Et les voûtes, comme je vous ai dit, les voûtes Las vueltas de des la cathédrales transformaient les ondes négatives en Transforman ondes las ondas positives negativas, et amplifiaient les sons. amplificando Donc los c'était sonidos. très puissant. C'est toujours très puissant. Es cada vez más potente cuando se establece esa simbiosis de las arcadas, el sonido y la proyección vibratoria. Donc ces cathédrales sont toujours des temples thérapeutiques. Estas catedrales siempre son templos terapéuticos, y Très esta puissant. finalidad, ya, su origen. Très puissant. Et bien sûr, l'homme venait à ces cathédrales pour se connecter au divin. Y el hombre viene a estas catedrales para conectarse con la Divinidad. luz divina, con la divinidad. Divinidad entre mayúsculas. Donc, ces cathédrales étaient vraiment des lieux de reconnexion avec le plan divin, Son et muros de reconexión la con el plan divino reconnexion de son corps et de son y âme de conexión de su corazón dans ce vaisseau, pas ce vaisseau spatial, mais ce vaisseau cosmique. de ese origen cósmico. Ce sont vraiment des outils très très puissants si Son on a la herramientas muy conscience, potentes si on a la conscience si se está en la conciencia de lo que estamos viviendo en ese momento. Maintenant, les cathédrales sont très fréquentées par les touristes qui prennent Las des catedrales son photos, frecuentadas por los turistas que hacen fotos mais il y a vraiment un sens. En plus, il y a un vrai sens de y circulation. además hay un verdadero sentido de circulación On rentre energética. par la gauche et on ressort par la droite. Se entra por el lado izquierdo y se sale por la derecha, Il y a un sens énergétique. porque hay un sentido energético que es igual, ¿no? Es como el vortex. Oui. Hay que seguir ese vórtice
que va en este sentido, ¿no? Parce qu'en circulant dans ce sens, on va dynamiser, on va fortifier l'énergie de tous ces piliers, parce que les gens Fortalecer todas estas energías créent un propias vortex par eux-mêmes. con ese vortex que ya existe. Voilà, donc ça ce sont les pyramides, ce sont les cathédrales. Estos son las pirámides. Ahí. Las catedrales. Voilà, donc vous voyez, les anciens avaient vraiment une grande connaissance et Los ancianos utilisaient tenían un gran conocimiento de esto y lo utilizaban pour se soigner, pour faire de la prévention. C'était de la prévention en plus. para hacer prevención, profilaxis que diríamos ahora. Parce que quand tous les jours on va dynamiser nos chakras Vamos a dinamizar los chakras, dans les fontaines sacrées ou dans les pyramides, dans les cathédrales, dans les fuentes temples, sagradas, en las catedrales. on va renforcer notre système immunitaire, Vamos a reforzar el sistema inmunitario, on va renforcer notre système, le cœur, le cardio, on va Todo el renforcer sistema les de- poumons, on va por renforcer especialidades. le foie, on va, tous les jours, todos c'est de la los días prévention. estamos reforzando todos los sistemas por partes, tanto el cardíaco, el respiratorio, el renal, el endocrino sobre todo. Voilà. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé ces petits vortexeurs de couleurs qui De color azul, émettent ces fréquences. que emite esas Et frecuencias. en mettant ces petits vortexeurs dans une carafe d'eau, on va boire l'eau bleue, on va boire pour la thyroïde, on va boire l'eau rouge Y pour tú la ves la au racine. sur. Dans l'eau, Todo. dans l'eau, ça c'est Él hace unas cerámicas más grandes que habéis visto en su centro de donde tiene la mesa, que son lo mismo, pero en grande, y pone la botella encima y nada, con 30 segundos que pone la botella encima, luego cuando la mide, el agua está más dinamizada. Esto lo pone dentro del agua y consigue también lo mismo. Luego hace otros colgantes que a la gente pues, que tiene una sensibilidad especial, porque no todos somos iguales. Y claro, hay gente más sensible y gente que menos. Hay unos que son unas socas que tienen un trozo de madera que no nota nada. Y a lo mejor está casado con una mujer que es súper mega sensible, que entonces es la que necesita verdaderamente este tipo de cerámicas, que está con esos hercios determinados para hacer esa frecuencia compatible. Tu peux me parler bien, Ah oui, je vais expliquer toutes les fréquences que tu mets en dehors avec la bouteille en dessous, Oui, oui. dedans parce que les fréquences, avec les pendentifs aussi, que tu mets pour les fréquences. Oui, oui, oui. Des fréquences. Oui. Il va pas. Tout à fait. En fonction. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a des outils artificiels pour faire ça, mais les anciens faisaient ça naturellement sur les lieux. Hoy día hay cosas artificiales, pero los antiguos lo hacían de manera natural. Alors, en fait, l'homme a toujours construit, depuis le début des temps, des L'homme ha construido desde el lieux principio de de los connexion tiempos, à l'univers, des con temples, conexión hacia el universo. des temples, des cathédrales, des Ha pyramides. hecho templos, catedrales, pirámides. Et curieusement, Curiosamente, quand on regarde l'implantation de tous ces temples, cuando miras la implantación geográfica, topográfica de esos templos, nous avons des représentations tenemos representaciones de la carte du ciel. de la carta del cielo. Esto lo sabemos, en las mismas pirámides, si lo veis, están las constelaciones, tal como era entonces de Orión, en aquella época, con las tres pirámides, si lo miráis, de Egipto, no de Keops. Era el cielo en aquella época. Pues esto es lo que dice. En Irlande, par exemple, En Irlanda, por ejemplo, il y a ils ont construit des grosses tours qui permettent d'harmoniser les lieux, des grosses tours, des tours de torres. Des En tours. Irlanda hay unas grandes torres, Des tours très très grosses qui Muy grandes. sont enfoncées dans le sol, Están c'est-à-dire que les murs rentrent dans le sol. hundidas, con los muros muy profundamente hundidos, como en la zona de cimentación, ¿no? abajo tierra. Et il n'y a pas de sol, c'est la terre. Et c'est juste des tours. Il n'y a pas de pierre en sol, c'est la terre. Donc. Et c'est juste un tube en fait qui monte. Entonces es un tubo que sube hacia arriba Ce sont des tours qui sont là pour donner de l'énergie para dar par energía rapport aux ondes telluriques et distribuer parte de l'énergie, tellurica. rayonner. Et ces tours, y para que emita esa vibración. si donc il y en a des centaines, hein, et Hay si centenares de on esos. fait la carte, on relie par un trait sur une carte toutes ces Si tours, cogéis estas torres y las unís,
como estos dibujitos de los niños pequeños, que unen los puntitos y luego sale pues un pájaro. Pues cuando hacéis esto, Si on refait ça, si on fait ça, nous obtenons la carte du ciel à l'époque du Moyen-Âge, donc au-dessus de l'Irlande. Le ciel irlandais au Moyen-Âge. el cielo de Irlanda, en la época que se hizo esas torres, era la proyección astral de verdad, de los astros donde estaban en esa época, con las torres que están puestas. Y esto es así, está demostrado, además se puede demostrar técnicamente. Si nous prenons par exemple un autre Cogemos, por exemple, ejemplo, les pyramides d'Égypte, las pirámides de Egipto, en reliant chaque pyramide Y uniendo les cada unes aux pyramide. autres par un trait sur une carte, en una Nous en un avons- papel y las unimos, la représentation de la galaxie d'Orion, la galaxia de Orión, c'est l'image, c'est la même image en haut qu'en es bas. la misma imagen arriba que abajo. Donc nous sommes depuis très longtemps connectés Estamos desde hace mucho tiempo conectados à l'univers, en el universo, con el de universo. civilisation en Las civilisation. civilizaciones que han ido pasando. Nous avons construit des temples Hemos construido pour templos se connecter au divin, para conectarnos con el au divino, cosmique. con el cósmico. Et d'année en année, on a aussi, dans les dernières générations, oublié toutes ces connaissances. Entonces, en las últimas generaciones hemos olvidado esta sabiduría. On a perdu cette connaissance. Hemos perdido este Elle conocimiento. revient maintenant car nous sommes dans Parece que une vuelve con esta apertura de nouvelle ère, conciencia. l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'ouverture. Mais il y avait toute cette connaissance qui était fabuleuse. Este conocimiento fabuloso que se ha ido perdiendo y ahora lo estamos como volviendo a encontrar. Donc en fait, toute la Terre, Toda la tous les tierra, temples de la Terre todos los tiempos- sont la représentation templos de la tout tierra l'univers. son la representación de todo el universo. Puisque chaque pays a ses pyramides Chaque- et ses temples Ahora vamos qui sont en encontrando connexion avec le ciel. que cada Qui país sont en- tiene su pirámide, que es la conexión. C'est vrai, il y a beaucoup on trouve dernièrement beaucoup de pyramides dans chaque pays. Oui, vous allez y En venir. cada país se van encontrando inclusive en lugares submarinos, pero pirámides enormes, como la de Serbia, que no tiene nada que ver con las pirámides de Egipto. La de Serbia es una montaña entera, una montaña de cientos de metros, o sea, si pones la pirámide de Keops al lado, pues, es pequeñina. Y vamos descubriendo pirámides en muchos países, y si juntáis los puntos os quedáis parados, que salen las constelaciones de la época. Donc, beaucoup de pyramides sont sur la planète. Il y en a beaucoup qui sont, je ne sais pas ce que tu as dit, mais je pense que c'est Oui, ça, c'est qui sont dans l'océan. Otras que están en el océano, otras On que a están encima del retrouvé la dernière pyramide. La última de La pirámide. plus grosse pyramide, c'est La laquelle? grande. La plus grande pyramide, pour vous, c'est laquelle? Más en la de Question, Serbia. question, c'est? La de Serbia. Serbia. Ah oui, maintenant, oui, toi tu le sais, mais pour les gens, c'est Khéops. No sé qué, de son 80 metros, Serbia, porque de la Serbia. 280 y pico metros Ah, pues de la sí. de Serbia. En Bosnie. La plus grande pyramide, c'est la pyramide de Bosnie qu'ils ont trouvée, Bosnia, que han encontrado, es la más grande. qui est beaucoup plus haute que Khéops. Mucho más alta que la de Keops. Te diría que 4 veces más. Y cuando la gente ha ido viviendo allí, veía una simple montaña con árboles, hasta que he empezado a descalzar y ver los escalones. On a commencé à couper la montagne, on voit les escaliers. C'est pas une montagne, c'est une pyramide. En Voilà, Bosnia, parce ¿dónde? que par les années, par l'érosion, elle était recouverte de... No recuerdo el sitio, pero está en el centro. Pero bueno, si pones pirámide de Bosnia en internet te sale, además lo de dentro, las catacumbas que han encontrado, unas piedras enormes, es fabuloso. Milagros, ha quedado el taller aquí, estuvo hace poco allá, con una virgen, Medjugorje. una virgen de allá, que no sé cómo se llama. Medjugorje. Esto. Sí. Y bueno, analizó un montón de cosas y cuando ella habla ya sabéis que dice cosas de muy para allá. Y fue alucinante la información que da. Et on retrouve des pyramides dans tous les pays. Et Encontramos pirámides de todos los países. le pays où il y a plus de País donde hay pyramides, en más fait, ça pirámides. serait, où on n'entend pas parler, c'est la Chine. Donde hay más es China. Pasa que China Mais là, no se habla, está secreto, pero es donde hay más pirámides, aunque estén, el gobierno no lo diga. voilà, donc ces pyramides, là aussi, étaient donc des pyramides après les questions. Après les questions. On va voir après.
Donc ces pyramides sont souvent construites sur des croisements de réseaux Estas sacrés. pirámides están construidas en pirámides, en Croisements cruzamientos sagrados de las líneas geológicas. Et la pyramide de Khéops sur un croisement or, des gros réseaux or. La de Keops está sobre un cruzamiento de oro. Ahí las líneas se denominan oro, platino, entonces depende en la base que esté construida, hay un cruce y ahí es donde se construye la pirámide. Alors en fait, ces devais- pyramides étaient donc des outils. Je Oui, vais expliquer ce que tu as fait à Philippines. je vais expliquer, Ah. je vais finir là-dessus. Es que él ha hecho algo en Filipinas inaudito, que los geólogos todavía se hacen cruces de cómo lo ha hecho. Ces pyramides étaient donc des outils aussi de connexion. Estas pirámides son herramientas de conexión. On n'a pas toutes les réponses encore au No niveau se du tienen todas las fonctionnement et respuestas. de l'utilité de ces pyramides. ¿Y qué es lo que tenían? No tenemos las respuestas de lo que eran, pero Ce qu'on sait, par exemple, c'est que sous les pyramides, c'est une partie seulement de ce qu'on voit. la Mais pirámide solo es sous una les parte de lo que pyramides, se ve. sous les pyramides, il y a des villes entières, des salles immenses. Debajo de las pirámides normalmente hay salas y grutas enormes. Acaban de encontrar una muy grande en la zona de Egipto. Y bueno, con las nuevas tecnologías es cuando se pueden ver. Et ces pyramides permettaient, entre autres, de communiquer Estas pirámides permitían conectar par des connexions, Y des comunicar. nuages télépathiques de manera telepática de pyramide en pyramide, donc de pirámides con otras pirámides. pyramide de pays en pays, De países con países que tenían esas pirámides et de planète en planète, y de planeta con otro planeta. puisqu'ils ont retrouvé des pyramides sur Mars et sur la Lune. Han encontrado pirámides en Las en imágenes Marte y en la Luna, aunque digan que es una casualidad, pero esta es la realidad. En el caso de las pirámides de México, esto de la luna y el sol, ¿sabe en qué tipo de cruce Non, se encuentra? si tu connais les croisements qu'il y a dans la pyramide de Mexique, Teotihuacan, Oui, alors ça je les ai, mais je les ai pas en tête, les livres-là. sabe cuáles son, pero no las tiene ahora en el pensamiento, no tiene la respuesta. En Bolivie, bien sûr. Alors, En Bolivie, au Pérou, nous avons le plateau de Nazca qui est très, En très la llanura de intéressant, Nazca, donde puisque están los grabados, ce sont des lieux d'énergie où des pistes sont visibles, des pistes d'atterrissage son pistas de aterrizaje muy visibles. qui permettaient à d'autres civilisations de venir. Donc, on voit bien que l'homme de Il y a tous les des temps civilisations était en qui connexion existent. aussi avec des civilisations d'autres Es otro endroit, endroits. Voilà. que permitía conectar con civilizaciones de otros lugares. En fait, certaines civilisations seraient venues sur Terre pour chercher de l'or, parce que Estas c'était au niveau civilizaciones venían aquí a énergétique buscar très el oro. Une fois qu'ils ont fait le plein, ils sont disparus et on a Cuando han hecho su plan, C'est ya une- vinieron y se fueron. C'est une idée, mais bon. Ça aurait été leur pile électrique. Ouais, ouais. L'or était. Se han encontrado, ya lo sabéis, pilas eléctricas dentro de una pirámide, como en Keops, en la de México también. Y más de una pieza que parece más tecnológica de ingeniería de ahora que no de la época. Donc nous avons en Bolivie, nous avons En Bolivie, le lac Titicaca, nous lac avons Titicaca. avec le temple de la Lune, le temple Le du Soleil. temple de la Luna, del C'est Sol. très riche ce sont des lieux très très riches Que son en ricos temples, en énergie. en divine. templos energéticos. Donc tous ces temples sont faits pour faire se connecter Todos à estos l'énergie templos están hechos para spirituelle, reconectar la energía, divine, spirituelle, la divina et faire espiritual, descendre ces énergies y dans la matière, defenderlas donde la zona más de dans la material planète. en el planeta, la Tierra. Et c'est ce travail en fait qui m'a été Este trabajo es el que, confié aux Philippines es el que pour, le han destinado a él en Filipinas pour chercher donc l'implantation para d'une buscar pyramide la de implantación de lumière. una pirámide en un lugar concreto. Donc j'ai été mandaté par Alex Orbito, Para qui est Alex Orbito, philippine. que ya es hablado en el libro, y él es el que diseñó y construyó la pirámide en Filipinas y luego nos ayudó a hacer la de Monterrey, que es muy pequeñita.
Donc, j'ai été mandaté par Alex pour aller chercher les réseaux pour implanter cette pyramide dans la forêt, parce Alex que pidió on que savait pas où buscase la las poser. redes, los sitios donde se cruzan las líneas, para encontrar el lugar y hacer la pirámide allí, la que ya está construida. Et sur le lieu où Et Alex voilà. sentait qu'il fallait Alex notaba construire que cette, sentía que se tenía que cette hacer allá, pyramide, j'ai cherché Et la dans buscaba. la forêt. con su antena de Leché, buscaba por el sitio, pero Alex decía, tiene que ser aquí, y él decía, no, aquí no me va bien. J'avais donc mon ami Rémi aussi avec moi, Iba qui con est Remy, que architecte et es un énergéticien. arquitecto ingeniero que también tiene la capacidad de percepción parecida a la que tiene Et Jacques. nous avons donc cherché dans la forêt l'existence de réseaux Han buscado en el bosque pues, la existencia de redes, et nous avons eu la grande surprise de trouver encontraron la un sorpresa, réseau sacré avec un croisement sacré encontraron un cruce sagrado d'un côté en un lado, et de l'autre côté j'ai eu la chance de découvrir un réseau or encontró una red de oro et un croisement or y ensuite. otro cruce de oro, que son Seulement, necesarios para construir encima la pirámide y que tenga luego los bobbies energéticos necesarios. seulement le problème c'est que j'avais problème. un croisement sacré ici, un croisement or et Tenía cruces que a cada lado, il fallait choisir. Et había que escoger para ver cuál era el que mandaba. de quand los on est dos. sur ce lieu, sur ce lieu divin, je vais dire, sur ce paradis divin, parce qu'il y a des énergies extraordinaires, Había unas energías tan extraordinarias que tenía que escoger cuál de los dos nous sommes en connexion consciente. para hacer una conexión consciente para escoger. C'est-à-dire qu'on est en connexion et en méditation consciente. Era una C'est-à-dire qu'on n'est meditación pas les yeux fermés, consciente. on reçoit, on est en canalisation consciente. Estaba canalizando esa información para Heureusement, saber dónde les tenía que yeux hacer el ouverts. lugar físico de esa pirámide. Et là, ça me dit point d'acupuncture. C'est-à-dire Entonces te que viene a todo. Os apunto que es una pirámide de 25 y pico metros de palo, o sea que es mucho, caben 200 personas debajo. Entonces le llega la información de un punto de acupuntura. Punto de acupuntura, ¿sabéis lo que es? ¿No? La acupuntura es como la aguja, pues lo mismo, pero hablando radiostésicamente, geológicamente. donc je cherche à Busca con la l'antenne, antena, puisque j'ai trouvé tous ces réseaux avec l'antenne, bien sûr, et je cherche un point, et je Busca me un mets punto. sur le point, je dis aux 4 personnes de se mettre, de visualiser la pyramide, de se mettre à 4 cuatro personas se points de ponen la en cada pyramide. esquina, visualizan la pirámide y él está midiendo el lugar donde se supone que se ha de construir. Et là, je fais une connexion Hace una spirituelle, une demande sur espiritual. le plan divin, Y pregunta el plan divino para esa pirámide cuál es. et on sent l'énergie. Siente la energía, empieza a moverse el viento cuando estaba todo parado. Yo estuve allí y es alucinante lo que ocurre porque es un día calmado, sin viento, y de pronto pides, canalizas y te viene un viento como una ráfaga, que es como una bofetada, la que es como una respuesta. Et quand tout est calme, Cuando todo está calmado, je teste, et Teste. le croisement sacré qui était à 10 mètres el cruce que estaba a 10 metros, à mes pieds, había corrido a 10 metros. le Lo croisement tenía a sus or, pies. le croisement or qui était à 20 mètres dans la forêt, El cruce que estaba a 20 metros en el a mes bosque pieds, se había puesto en los pies también. le rayon argent qui était à El 200 de mètres plata est que venu estaba à a mes pieds. 200 metros vino a los pies. Con ese viento. No, por ese viento fue la señal que hubo. Pero unas redes que estaban a unos lugares físicos determinados se movieron y se los encontró en sus pies. Et le réseau platine qui Y el était à 20 reloj mètres platino, que est es el más venu aussi. importante, también se vieron a un lugar concreto del pie. Et il y avait un vortex qui était à 6 mètres, un vortex d'énergie Había un à 6 mètres vortex qui est venu aussi. Donc, Que estaba a 6 était metros de él là, à mes delante pieds. y vino a los pies de él. Claro, geológicamente esto es como si le dices a un arquitecto que la casa se aguanta sin vigas. Sí, Así de bestia. sí. Et Aguanta sin donc, vigas. ¿Cómo? c'était là le point d'énergie du centre de la pyramide. Este era el C'est là centro de la energía que se constellation. convirtió en el centro de la pirámide. Donc cette pyramide est un lieu vraiment de connexion qui nous a Es un lugar de conexión été mandaté par les instances supérieures, par White Lady, qui est l'énergie de Gaïa, de la que Terre. les ha venido por información directa, divina,
de Gaia hacia él para hacerlo aquí. qui est la conscience de la Terre. Y es la Gaïa, conciencia de la Tierra. c'est elle qui nous a demandé de faire ce point d'acupuncture. Es ella la que ha pedido hacer ese punto de acupuntura, un point d'acupuncture physique o psychologique. Physique. Physique, avec C'est un dans la bois. Terre, enfin énergétique, c'est physique, énergétique. Mais tu as mis une aiguille de bois. J'ai mis, non, l'aiguille c'était moi. Es que otra vez la hizo poniendo una Una estaca de madera y esta vez la aguja de acupuntura era él. Para que entendáis la diferencia de... Él era la aguja. En fait, j'ai mis un piquet pour marquer le point, mais Él puso una aguja para marcar el il sitio. n'y a pas eu de... J'ai pas enfoncé un truc pour que ça se fasse, ça s'est fait. Él era la aguja, físicamente. Donc, cet outil, cette pyramide, nous a été mandatée par l'esprit de Gaïa, de White Lady, Está solicitada por el espíritu de Gaia a través de la solicitud de Alex pour faire donc descendre para bajar les énergies y spirituelles descender las energías angéliques espirituales dans la planète. en el planeta. Pour faire monter la vibration Para de hacer la montar la planète vibración del et planeta, faire monter par voie de conséquence la conscience la de frecuencia l'être humain. de la conciencia del ser humano. La White Lady, dans ses messages, car Alex Orbito canalise White Lady, Alex Orbito canalizó este mensaje. White Lady nous disait, ne sous-estimez pas Dijo que no l'importance de subestimáis cette pyramide, l'importancia de esta pirámide, car toutes les hiérarchies angéliques attendent pour faire descendre les énergies spirituelles sur la están planète. esperando a nivel del cielo Esa espiritual que esto se haga para bajar toda esta energía que es necesaria en nuestro planeta. Et ça, c'était en 2010. Esto era en 2010. Et il fallait que la pyramide soit finie Il le debía estar acabada 11-11, car le el 11-11, 11 del c'était 11 une del grande 2011. porte cosmique énergétique. Porque había Que en les esa énergies fecha christiques descendent. una posición astrológica que era interesantísimo que se hiciese antes de esa fecha. Et cette pyramide Cette sera, pyramide. d'après des canalisations, ce lieu fera certainement le plus, ou un des plus importants points de la planète. Este, según piensa él, será uno de los sitios más importantes del Avec planeta une énergie- a efectos energéticos. Avec une énergie christique très très puissante. Tiene una energía muy potente, et moi je te demanderai, tu as mesuré l'énergie qu'on fait de la guérison là-bas, en Bovis. On ne peut pas mesurer parce que c'est très haut. C'était 700 millions de... On est à 2 milliards. Non. Voilà. Voilà, c'était Bueno, empezó a medirla, como cuando hicimos la de Monterraso, que me ayudó a hacerla. Monterraso estábamos en 40.000 boves, es una medida energética, y ya estamos en 5 millones. il y a 2 mois. Esto empezó también con medidas bajas, relativamente bajas. Antes, hace unos 6 meses, me comentó que estaba en 720 millones de bovis, y ahora ya son, dice millar, o sea, ya son casi medibles. Y os digo que cuando se hace, cada sanación que se hace debajo de la pirámide, suben bovis ya de manera irreversible, ya no baja. A Filipinas. Alors, ce lieu de connexion Este divine lugar de conexión est tellement divina puissant es tan potente que si on rentre en conscience dans ce que si lieu, entra en ese lugar con conciencia, direct, c'est très puissant. es tan intenso que ocurren cosas inimaginables. D'où la recherche des points d'énergie de couleur sur le La terrain. búsqueda sobre el terreno de lugares J'ai de cherché colores donc des diferentes points dans les rizières, autour de la forêt, alrededor de la pirámide, a des buscar points lugares, de fréquence rouge, orange, y ha encontrado todas las frecuencias del arco iris que pertenecen a los chakras bleu, alrededores. bleu, indigo, Hablamos de 100 violet, metros de la pirámide. pour créer Para un crear chemin, un camino, un chemin de pèlerinage, un mais camino aussi de peregrinaje, de connexion de conexión énergétique, energética por todos estos puntos de colores diferentes, pour, en méditant sur chaque Para station meditando de en cada chakra, chakra en cada travailler sur punto, notre propre énergie, controlando nuestra propia energía en cada punto de ese camino, monter notre fréquence, subir nuestra frecuencia
pour pouvoir ensuite rentrer dans la pyramide para y vivre entrar después de opulent. hacer este peregrinaje dentro de la pirámide que ya con una preparación emocional y vibratoria determinada. Et là, nous retrouvons Y ce aquí que nos je vous encontramos, expliquais au début de Lo la explicaba al conférence, principio de la conferencia, dans les églises et tous les points, tous ces points de lumière, de connexion, lo que había los orange, puntos de jaune, luz, de tous ces conexión, points de las couleur qui sont là iglesias, pour aider l'être humain à monter para dans ayudar la al ser humano spiritualité. a subir su vibración, multiplicado también con estas vidrieras de colores que hace que esa vibración entre dentro de cada uno de manera pues necesaria. Voilà, donc c'est vraiment la création d'un lieu, d'un lieu divin sur la planète Terre. Divino sobre el planeta Tierra. Voilà, c'est sur ça que je voulais finir ma conférence. Sobre esto C'était es avant como de que passer ya aux acaba su questions. Maintenant, conferencia. s'il y a des gens qui ont des questions, Si hay gente que quiere poner cuestiones. voilà. No, pero en nuestra casa que podemos hacer para aumentar los dones. Ah, O en nuestras escuelas de centro de trabajo. il demande dans sa maison, dans les écoles de travail, dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut augmenter les bovis? Ah, alors là, il faut travailler avec l'harmonisation Hay que trabajar en la que je fais là, avec l'électricité, les moduleurs sur l'électricité, le moduleur sur le sol. Pero antes hay que hacer un diagnóstico. estoy Tout hablando ça, de c'est algo. possible. Tout est possible. Il faut surtout se protéger des fréquences agressives. Hay que protegerse de las frecuencias agresivas, Des antennes relais, par exemple, las antenas repetidoras, qui nous coupent de l'énergie cosmique. nos cortan la energía cósmica, nuestra conexión con la energía cósmica. C'est justement quelque chose de très nouveau à te dire sur mon travail. Dice que tiene novedades a explicar, ¿no? J'ai fait la première en Espagne. Ha hecho un estudio nuevo. Ahora pasaremos unos días juntos, claro, cuando estoy con él todo el rato con la antena. Entonces, toma, y aquí hay no sé qué, no sé cuánto. Claro, nos parecemos, si alguien que nos vea desde fuera dirán dos pirados. Está con la antena ya midiendo cosas por el campo. Dime. Has dicho antes para que cuando construyendo las catedrales, miraba la polaridad de los bloques. ¿A qué se refería? La polaridad cuando il demande qu'est-ce que c'est quand on construit des cathédrales, que tu regardes la polarité des colonnes. Oui, bah oui, la polarité, elle parle des pierres, et de la construction des pierres. Oui. Oui, parce que j'expliquais que une pierre, Una piedra. quand les anciens posaient un menhir, une pierre, Cuando los ancianos ponían un menhir, ils faisaient attention à la polarité. tenían mucho cuidado con la polaridad. Car si la polarité est moins en bas et plus, Si la polaridad está abajo y está cambiada, está al revés, qui est la polarité naturelle, c'est-à-dire que hay una polaridad natural en las piedras también, que ha de estar Sí. negativo en un lado y positivo en otro. et si la pierre est orientée dans Esto hay que son, medirlo porque hay una orientación también. si la pierre est orientée aussi dans son, ce qu'on appelle le nord de forme, Si c'est-à-dire está orientada la hacia el face norte, nord-nord, de la forma de la piedra, la pierre, le menhir va avoir son plein potentiel. Il va rayonner au enorme su maximum. potencial energético. Si je retourne la Si pierre, cambia la piedra, la pone al revés, hop, l'énergie diminue. disminuye y se queda pequeña. Donc chaque pierre était montée l'une sur l'autre Estaba en montada una con respectant la la respetando su polarité, polaridad. pour qu'à la finale, on ait toujours le moins en bas et le plus en haut, pour que ça fasse un grand menhir. Para que haga un gran menhir. Esto os tengo que explicar dos cosas que os explico en shock que no vamos a ver en la pirámide de Montas. ¿Veis este marco de las puertas? El marco de arriba. La madera tiene polaridad, que él mide con su antena de Lesher. Wow. Si lo pones al revés, es cuando llueve o no está bien protegida, se pudre antes que la que está con su polaridad correcta. Así que hoy día las hacen en plan fábrica y no se nota. En la pirámide que hicimos en Monterraso, yo la fui construyendo según lo que me dijo, y bueno, él venía, se iba, 2 meses, volvía, yo iba haciendo. Y un día cuando vuelve, ya tengo medio construida, me dice, ¿qué es que te hace? ¿Se lo encontré? Digo, pues es un tronco de madera. No, hay polaridad. Entonces yo había hecho la pirámide así, y este tronco estaba al revés, tenía que estar así. Para mí era un tronco de madera con vetas. Y él cuando la midió, esto está escrito en el libro, claro, no es lo mismo. Esa pirámide en aquel momento que tenía 1 millón de bobbies, solo por construir
la madera así, y la pones así, había bajado de ese millón a 300.000 bobis o energía. Estaba construida al revés. En el momento que tú la pones en su lugar, potencia y multiplica esa energía. Pero claro, hay que tener una sensibilidad y una capacidad de observación como la que él está explicando, porque otros montan la pirámide, les da igual la madera así, el sitio, el lugar energético, pues todo esto es lo que favorece luego pues lugares de sanación. Explique, cuando je me trompé, j'ai changé la polarité, et tu m'as... Paco, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu leur as parlé, tu renversé un scooter. No, eso sé pas dit. Bueno, yo estaba empezando en estas cosas y no entendía mucho lo que era este aspecto sagrado de estas construcciones y estaba ya con la moto y entonces tenía prisa y como la finca es un poco grande, pues me desplazaba con una moto y de pronto pasé para cortar por en medio de la pirámide. Oh, Pasé por en medio. Y los otros llevaba 3 días por delante. Y yo, pues claro, no lo entendía, era muy al principio, ¿no? Luego ya cogí conciencia que es un lugar sagrado, pero yo pasé con la moto por en medio y no veías él, y con los otros que veían cosas, y dice, pues te has llevado 3 guías con la moto. Y digo, ¿qué guía? Claro, empiezas a entrar y así entré yo a palos con toda esta historia, ¿no? Todavía se escandaliza cuando ve la moto. Cuando estaban hablando de las pirámides de esta de Serbia, ¿a qué constelación podría corresponder? No lo sé, yo lo miré hace poco, era posterior a la época de Orión. No me acuerdo cuál era, ¿eh? Tu connais la pirámide de Bosnia? ¿Qué constelación? Non, je sais pas, justement, j'ai pas... Yo lo miré hace poco, me parece que era Acuario, pero no me acuerdo de la época. Lo que sí sé es que si la otra tiene más de 10.000 años, la de Keops, esta tiene la mitad. ¿Y la de China? La de China es mucho más antigua. Sí, es brutal, la de China. Y Y la que han encontrado en el Atlántico tocando al Caribe, esa tampoco tiene fecha. Ella dice que puede ser Centauro. ¿Te lo miréis? Es posible. Vale. Piensa que también las informaciones que llegan... En el libro que yo escribí, cuando hay un capítulo que habla de milagros, estaba con ella en el Machu Picchu y me iba explicando todo lo que ella veía 1000 años atrás. Entró en trance y me explicó, y en aquel momento me dijo que ella veía unos túneles debajo de Machu Picchu, y habló del año, no sé si era 2008, 2009. Y bueno, con todos los detalles, miramos y me expliqué cómo se tira de qué era Machu Picchu, il était en canalisation, il m'expliquait toutes les choses qu'il avait au-dessous. Qui? Milagros. Ah, Milagro, ah oui. Au-dessous de Machu Picchu. Oui. Luego, hace nada, unos meses, se han encontrado esos pasadizos, digamos, y ella lo vio. Pero no solo vio la ceremonia con los vestidos, lo que se hacía, sino que vio totalmente el sustrato inferior de esos túneles que hay debajo. Túneles con unas habitaciones enormes, con unas catedrales interiores. En el caso de la pirámide que comentan de Filipinas, se puede visitar, ¿cómo la ubica uno si en dado caso? En la pirámide de Filipinas, Alex tiene un centro allá de conexión y de tratamientos. Entonces Alex ya tiene una edad avanzada, son 73 años, sigue haciendo alguna sanación de vez en cuando, viene a España ahora en julio, pero ya ha reducido mucho todo lo que es la sanación exterior. Entonces allí sí que sigue trabajando, a menos ritmo que cuando yo lo conocí en su día, hace años, pero si alguien quiere verla no es un sitio turístico. Se hace el curso con él, entonces pues yo recuerdo que cuando empezamos a ir, pues entrábamos por la zona de pirámide como nada. Ahora no puedes entrar allá directamente, porque quedas frito energéticamente. Y la gente que sois perceptivos, que hay, seguro que hay muchos, antes de entrar en la zona, cuando estás a 100 metros ya entráis en conexión. Imagínate, cuando entras allí, si no has hecho antes el circuito de chakras para prepararte, vamos, pero puedes entrar dentro, te pasaría algo. J'explique qu'on peut pas rentrer directement quand tu vas à Philippines, le temps de la pyramide. Tu dois faire tout le cheminement, le chemin pour te préparer énergétiquement pour rentrer. Pour profiter voilà, de manière optimum de la pyramide, y optimizar la pyramide. Il faut monter notre énergie doucement.
hay que montar nuestra energía. Al fin y al cabo estamos hablando de Et vibraciones. s'harmoniser au niveau de chaque chakra, harmoniser. En Hay fait, que armonizar purifier. esos chakras. Il y a une purification des chakras, de chaque chakra qui se fait dans Purificarlos chaque cada uno station uno por uno. et de dynamisation de chaque Se chakra. dinamiza cada chakra Qui nous permet donc de rentrer en pleine force et y nos en pleine, permite entrar en plena en fuerza pleine, con la conexión divina. en plein état de réception. On va pouvoir prendre un maximum d'énergie parce que tout notre corps Tomar la énergétique va máxima être propre, energía va être para liberar antes la nuestra. ¿Eh? Y como son lugares muy energéticos, al fin y al cabo estamos hablando de vibraciones, que es lo que me comentaban en mi exposición esta mañana. Todo son vibraciones. Entonces, si hay lugares de mucha vibración y nosotros estamos aquí abajo, como esta no la podemos bajar porque está aquí, tenemos que subir nosotros. ¿Cómo subimos? Limpiando por un lado y alineando esos campos electromagnéticos para que la vibración sea lo más compatible posible. Ok, il y a d'autres questions? ¿Más cuestiones? ¿Hay más preguntas? Il nous reste 5 minutes. ¿Nos quedan 5 minutos? 10 minutes. Para poder ir a la pirámide esta de Filipinas y contactar con el centro. Aquí, la que lleva esto es la directora suya, que se llama Marika, que es María en holandés, Verheiden. Le enviáis un email al info@médicosysanadores, que queréis ir a Filipinas, y Olga o yo os mandaremos el email de Marika, que viene a través de la página Uniting People, que es la fundación que tiene Alex en Filipinas, para pues pedir tanda o lo que sea, porque realmente está complicado, porque allá van 4 veces al año allá, más o menos, para que te hagas una idea, son 1000 euros el viaje y unos 1000 y pico la estancia allá, 15 días, 12. Pues más o menos los números que se barajan, van entre 60 y 80 personas de todo el mundo, entonces te enseñan lo que es la sanación energética, te enseñan a limpiarte a ti mismo, luego hay diferentes niveles, y luego al final pues entras en la pirámide con previo circuito antes de... Pero aquello es otra historia, inclusive cuando has acabado todo esto te puedes quedar una semana ya, que hay unos bungalows preciosos para hacer meditación o entrar por tu interior y demás, pero es un lugar no solo energético, sino un lugar de contacto con unos niveles energéticos tan brutales que es impensable. Les gens peuvent voir sur le site internet, tu donnes pyramidforlight.org. Oui, ahí se llama Pyramid for Light, Pyramid for Light, for de 4 luces, en inglés, o si no pones Alex Robito Pirámide de Filipinas y ya os sale su web. Pero quien corta el bacalao es Marika Verheiden, que es la que os va a colocar en los grupos y os va a decir si hay o no sitio para ir allá. Alors, il y a quelque chose de très important qui se passe à notre époque. C'est que, curieusement, les pyramides de pays en pays sont en train de s'allumer. Están en camino de encenderse. Nous voyons des colonnes de lumière sortir des pyramides qu'on ne voyait pas avant. Que se ven cuando antes no se veían. ¿On le voit físicamente? Oui, sur des photos, on va hacen fotos y se ve esa luz que sale del centro de la pirámide hacia arriba. Hombre, la gente que tiene ciertas percepciones ya lo ven, cuando está en sitios así, ya lo ven. Aquí lo importante es los que somos muy normales como yo, que lo veamos. Entonces sale una fuente, y sí que es verdad que en 2 al menos yo en concreto he visto ese rayo verde tirando a platino. Pero lo he visto un día, lo he visto más, y no era un efecto del sol, ni de la puesta del sol, ni de nada. Donc, en fait, pourquoi? Parce que... ¿Por qué pasa esto? Parce que, alors évidemment, c'est vrai que cette pyramide qui a été construite aux Philippines, qui n'existait pas, elle, c'est une nouvelle construction. Esta pirámide que no existía antes y que es una qui nous nueva a été construcción, demandée par le plan divin. que está pedida por un plan divino. Cette pyramide est un point d'acupuncture Es un punto de acupuntura très puissant muy potente qui permet donc de faire descendre des énergies Qui permet de angéliques, descender spirituelles dans la planète. espirituales en el planeta. C'était un point d'énergie très puissant, mais qui n'était pas exploité par l'homme. Era un punto energético muy importante, pero que no estaba explotado hasta ahora. Là, nous avons construit une pyramide, nous avons mis en fonction ce point, nous avons activé ce point. Y lo hemos encendido ese lugar. La construction de ce nouveau temple de lumière a certainement une incidence considérable Tendrá una incidencia sur considerable
la maille du réseau sacré de toute sobre la la planète, malla de red sagrada alrededor de todo el planeta, que sabéis que hay una malla, sur laquelle sont construits tous les temples du donde monde. están construidos todos los templos existentes hasta ahora y los que no conocemos. Donc tous ces points sont en train de s'activer grâce à ces nouvelles énergies Y gracias a estas captées nuevas par energías cette, que tenemos a nivel par cette cósmico, pyramide. se van a encender todas. Alors, ça c'est un facteur, mais il y a aussi, bon, moi on fait partie d'une famille de lumière qui travaillons sur la Hacemos pyramide des Philippines, copartícipes de una familia de luz. mais il y a aussi d'autres familles Hay otras familias de lumière de luz qui travaillent que aussi trabajan sur d'autres temples, en otro sur plano, d'autres pyramides sur la planète. con otras pirámides en el planeta. ¿Tu emociones? Oui. Et donc, Él pensar que Jean-Jacques a veces canaliza cuando está hablando, entonces le llega la emoción de se conecta, se traslada a ese lugar y capta esa energía y es que lo ve como diáfano y se le pone uno en la garganta y no puede hablar porque lo está viviendo en directo, esa conexión, en el momento que está haciendo esos trabajos con conciencia, ¿no? Cosa que los demás mortales tendríamos que entender y respetar, los que no lo vemos, pero que es así, ¿no? si j'ai pas tout Personne on ne le voit pas, mais on doit croire et te respecter quand tu connectes avec ça et Ah oui, 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 oui. tu prends l'émotion. Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de familles de lumière Hay grandes familias qui de travaillent luz pour la planète. que trabajan para el planeta. Et c'est ça que je veux dire, c'est que toute cette énergie de toutes ces familles de lumière, cette énergie, ces énergies se connectent Estas energías se conectan pour monter la fréquence de la planète para Terre. subir Et c'est pour ça que la energía del planeta tous ces Tierra. temples se remettent en fonction. Estos templos se Ces ponen en pyramides función al s'allument. mismo tiempo y las C'est pirámides se ça qui est encienden. merveilleux. Y lo bonito es que tú en Argentina, si estás cerca, te conectarás con esta familia tuya de luz en Argentina y conectarás con la de él en Filipinas y con la mía aquí en la costa y al final tenemos una familia de luz que está en la misma red alrededor del planeta. Esta es la realidad. Et l'émotion, effectivement, c'est que, voilà, La emoción c'est efectivamente j'ai tellement de chance d'avoir tiene tanta suerte de tener été choisi quelque part pour faire ce travail sur de cette haber planète. escogido este trabajo en el planeta Voilà, y cuando c'est- piensa lo de Filipinas se le corta el alma. Pour ça, j'ai beaucoup d'émotions. Tiene mucha emoción. Très bien. Bien, sí. Merci à vous, merci à vous. Gracias a todos. Trabajar con una persona como Jean-Jacques no solo es una maravilla técnica, sino emocional, profesional y además, lo más importante, evolutiva. Une personne évolutive parce que toujours tu cherches le niveau d'investigation nécessaire pour pouvoir faire des cosas muy importantes. Estamos todo el día inventando cosas y lo que ha empezado cuando yo lo conocí ahora es tan abismal que ahora ya hasta me da miedo hablar con él porque el que va a limitar seré yo con las cosas que me explica. Je cherche, mais je trouve aussi. Surtout. Él busca pero encuentra. Et là, je viens de trouver le moyen de neutraliser les antennes relais. Donc c'est un grand... Él ha encontrado la manera de neutralizar las bandas repetidores de las antenas L'agressivité des antennes y relais. esa agresividad que afecta al cuerpo humano, alterando nuestros campos electromagnéticos, disminuyendo el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Y él ha encontrado la manera de cómo poderlo regular. Claro, cuando tiene una cosa así, pues se emociona. Ok. Eres así de sensible. Oui. Très bien, good. Merci, merci. Et je remercie aussi Paco et Muchas gracias l'association. a Paco y a la asociación L'association de m'avoir fait revenir de haber hecho pour la deuxième édition. por la segunda edición. Et de la je leur souhaite Federal. beaucoup de belles choses parce que c'est fabuleux ce travail qui se passe ici. Y ahora cuando acabe el congreso me lo llevaré un día a la clínica a hacer pacientes tremendamente raros en el sentido de que no sabemos lo que tienen, están peloteados de mil sitios y con la ayuda de él, con su antena de Leché, con pocos datos no se encuentra dónde está el problema, en la zona. Entonces yo pido la resonancia o la analítica allí
Y el médico suyo dice, no, pues ya lo hemos mirado, no, mirarlo del revés ahora. Y ahí es donde encontramos realmente patologías que fueran impensables antes.